Se lo compró un vendedor ambulante. Tengo uno. Que me lo vendió como... Bueno, me lo vendió como lo que iba a traer solución a todos mis problemas. Este más rústico, pues, Ah, este me gustó. y está auspiciado por... Bravo. No se mueve más. No, eso, como los de antes. Bueno, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos empezando a hacer silencio, que empieza la clase. Quiero pedirles disculpas por el miércoles pasado, pero es posible, lamentablemente, que este año yo deba tomar eventualmente algunas licencias por cuestiones personales que me toca atravesar este año. Yo les voy a ir avisando, así que vean el grupo de Facebook donde voy a publicar y después también por los medios oficiales. Así no tienen que venir tan tempranito acá, sobre todo ahora que empieza a hacer frío. Pero bueno, la vida es así, entre los 40 y los 50 años te pasa de todo. No sé, pero yo todavía no llego. Y está bien, usted es muy joven, pero probablemente alguien sabe de lo que le estoy hablando. Bueno, yo quisiera primero, al comienzo de la clase, que podamos dialogar si hay alguna cuestión administrativa que tengamos que conversar, que lo hagamos al comienzo de la clase, no al final, que aparece el horario de atención al cliente en el que yo me levanto y todos me hacen una consulta personal. He recibido muchos mails en estos últimos días con mensajes desgarradores sobre situaciones personales terribles, buscando alguna solución a la cursada de esta materia. No he sido notificado formalmente, o sea, en los papeles, pero se me avisó por carriles no formales que las comisiones de los días viernes fueron cerradas por la licencia de la profesora Quinn. ¿Hay acá, en este recinto, personas que se hayan anotado en esas comisiones y no hayan podido resolver dicha situación? Vi que se levantaron manos. Bueno, lo que yo he ofrecido es la apertura de una comisión virtual a las 14 horas. Entenderán que yo no puedo reemplazar esas 4 comisiones. Entonces, lo que hablé con la Secretaría Académica es la posibilidad de un cursado virtual que pueda reunir a la mayoría de esos estudiantes, porque el cursado virtual, ustedes saben que tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que puede alojar más gente en un aula virtual. La desventaja son todas las desventajas de la virtualidad que ustedes ya conocen. Si están en quinto año, porque ya pasaron la pandemia cursando. Mire, aquí hay un lugar, justo frente a mí. Se sintió intimidada. Acá, mira, justo acá. La comisión virtual el requisito es estar inscrito en cualquiera de las 4 comisiones de la profesora Quinn. Eso ya les permite ir a esa comisión. ¿Está? No requiere preinscripción. Yo lo que le pido es a los estudiantes es que entiendan que esto es una situación atípica, que además la profesora pide licencia cuando ya se inscribió la gente a las comisiones. Entonces lo anunció este año, que en una de esas pedía licencia cuando ya se habían anotado 90 y pico estudiantes a esas 4 comisiones de los viernes. Bueno, veremos cómo se puede ir resolviendo eso. Si persistiera gente que no puede en ningún horario, que no hay ningún lugar en ninguna comisión, una posibilidad es ver la manera de hacer un cursado
no es asintónico, es Asincrónico. asincrónico, pero va a tener algunas condiciones. O sea, el año pasado las comisiones híbridas a mi cargo funcionaban con el teórico, la página virtual, y los estudiantes asincrónicos debían responder guías de trabajo, debían responder periódicamente a un foro, debían intervenir. Tenía sus condiciones, porque creo que se trata de la necesidad, no de la comodidad. Me parece que la pandemia ha instalado algunas formas, a veces, en las que se desliza el eje. El cursado virtual, el espíritu del mismo, o sea, el cursado es presencial. Y eso no se lo puede discutir. El cursado de una carrera de interés público como esta está estipulado, ya entra en calor, que es presencial. Pero, dada la situación, tenemos que hacer esta excepción. Está. No voy a dar nombres, pero el año pasado había condiciones para el cursado virtual y se había notado un estudiante que había ubicado domicilio en Tierra del Fuego. Es lejos, ¿no? Para ir y venir. Son 3 días de ida, 3 días de vuelta. Más o menos. Bueno, pero resulta que no estaba en Tierra del Fuego. Estuvo en Tierra del Fuego. Entonces, bueno, un esfuerzo muy grande y al final la gente del cursado híbrido tenía muy pocas personas. Entonces, si persiste que hay gente que no puede incluirse a ninguna comisión, por razones de horario, lo que sea, que no puede estar en la comisión virtual, bueno, ensayaremos la posibilidad de un cursado híbrido, asincrónico, pero va a tener condiciones. Si hay estudiantes que necesitan sí o sí el cursado asincrónico, que no están acá, sino que a lo mejor ven la clase después por la retransmisión, que hablen con el centro de estudiantes, con la secretaría académica, que lo hablen conmigo, y veremos la manera de darle una solución para que se pueda subsanar que 4 comisiones se cerraron después de que la gente se inscribió y no hubo ninguna posibilidad de reemplazo, porque son 4 comisiones con 90 estudiantes. ¿Alguna pregunta sobre esto? Tanta cara de malo tengo yo que hablo y la gente no me hace preguntas. ¿Alguien va a cursar virtual? Bueno, vamos carajo. En las clases virtuales soy más divertido. Porque siempre tengo un whisky al lado del equipo. No sé si le doy a los conceptos. Yo estoy en mi casa. En pantufla. Yo estoy en casa, en pantufla. Obvio. Entonces, ¿quién me puede decir algo si estoy en mi casa? Bueno. Si por alguna razón, algunas semanas o clases no puedo venir, yo a lo mejor les recomiendo que vean alguna de las clases que ya están grabadas. Eso no reemplaza que yo dé la clase, pero por lo menos permite ir avanzando en el temario. Esta es la programación académica 2023. Le tachan el 3 y le ponen 4. Yo debería hacer lo mismo, pero la semana pasada estuve de licencia, entonces no me puedo ocupar de ningún tema de la facultad. Le voy a poner 2024, va a estar publicada en el aula 0916 de comunidades, donde tienen todos los materiales, allí tienen todo. Y vayan siguiendo clase por clase el temario. No le pueden errar. Esto es un esfuerzo de ordenamiento inédito en mi vida, que haya hecho esto, pero me pareció sumamente útil para el estudiantado, porque yo ahora
ahora que está de moda la universidad pública, después de ayer, no pude ir a la marcha por razones de salud, me enfermé justo. Estoy acá no paso el antidoping. En cualquier momento viene la enfermera como al Diego y me lleva al control antidoping y me da positivo. Ese fue el mejor meme que hice en mi vida. Yo hice un meme cuando estaba la pandemia y yo no me hice ningún hisopado en la pandemia. Tuve COVID 3 veces. Me autopercibí con COVID y listo. ¿Qué me voy a ir a hisopar? Había un día hace 42 grados a la sombra. Yo tenía 43 grados de fiebre más o menos. Me voy a poner debajo del sol a hisoparme en la rural como ganado que estaba ahí para ser hisopado. No, minga, entonces tengo COVID. Aguante el Omicron, dije. Bueno, entonces puse el meme. Yéndome a hisopar y le cambié la cara al Diego, puse la mía y estaba con la enfermera del Mundial 94 llevándome a hisopar. El tipo era positivo, se hacía el distraído. Ese es el mejor meme. Después, lo voy a poner en el grupo después, para que la gente, para que vean que no miento. Faltó la foto también, profe. La foto de este año la vamos a hacer, obviamente. Lo que pasa es que ahora tengo esto. Tenemos que llamar al fotógrafo. A ver, no. Acá estamos. Falta la foto porque todos los años hacemos una selfie. Para la... Ahora que son 82. Sí, porque era una lágrima otros años. Bueno. Bueno, entonces tenemos la programación. Esta vendría a ser la primera clase. Más allá de que es mi estilo dispersarme, ampliar temas, no reproducir exactamente los textos, sino jugar con la teoría. El texto Panorama de Psicología en Educación, ¿lo leyeron? Bueno, Panorama de Psicología en Educación, suelo decir ya sin ninguna originalidad, si esta materia fuera un libro, Panorama es la introducción, esa introducción que te dice de qué se trata el libro y pasa por todos los temas a vuelo de pájaro que se trabajan a lo largo del año. ¿Por qué es esto? Porque históricamente fue una materia tendiente a la dispersión. La psicología en educación, yo les decía en la clase de presentación, tiene una historia compleja, de muchos debates internos, de muchos enfoques de lo que debe ser la psicología educativa, educacional en educación. Yo no jerarquizo una por sobre otra, pero diría que la concepción teórica de la psicología con la que uno trabaja es la que va a determinar mi posicionamiento en el campo. Si uno aborda la psicología en educación desde una teoría psicológica, digámoslo a grandes rasgos, psicoanalítica, ya siempre aparece, pero el psicoanálisis no es psicología. Se levanta algún abanderado y dice esto. Yo a grandes rasgos diré que no, que sí, el psicoanálisis es una rama de la psicología. Espero que esto no ofenda a nadie. Si no, ¿qué haríamos en la Facultad de Psicología dando psicoanálisis? O sea, disculpen que sea tan básico lo que estoy planteando y que eluda tanta sofisticación. No, porque el psicoanálisis trabaja con la idea de sujeto escindido, en tanto la psicología trabaja con... Y ahí yo ya me pierdo, digo, no sé, no tengo inteligencia para dilucidar eso. Ahora, si uno aborda las problemáticas de la subjetividad o una teoría del pensamiento, vamos a plantearlo de esa manera, desde un abordaje psicoanalítico, porque se puede, no es que no se puede. Entonces ese enfoque teórico va a imponer una mirada sobre el campo. Si yo fuese, por ejemplo, conductista, tendría otro enfoque. O trabajase, por ejemplo, desde los paradigmas de la complejidad,
tendría otra visión del campo. Por lo tanto, no es el modelo educativo el que va a determinar mi posicionamiento, sino la teoría psicológica que a mí, en todo caso, me representa. ¿Se ve la diferencia? O sea, las líneas pedagógicas son múltiples y todos los días aparece una nueva. Todos los días aparece una línea pedagógica nueva, como todos los días aparece una teoría psicológica nueva. Hay gente afuera. Gente. Hay gente que viene a hacer puerta al teórico. ¿Sigue existiendo la costumbre de hacer puerta en los boliches? ¿Hay boliches? O la gente va a bailes virtuales ahora. Había en la pandemia fiestas virtuales y bailes virtuales, ¿no? Hemos hecho todo tipo de pelotudeces. Pase. ¿Hay más gente afuera? Bueno. Esta breve introducción plantea lo siguiente. Vamos a invertir un poco el orden de las cosas. Si es la teoría psicológica la que va a determinar, usemos provisoriamente ese término. ¿Hay algún banco? Allá hay un banco, mire. Mire. ¿Sigue habiendo acomodador en el cine? ¿Te acordás del acomodador? Iba un señor con una linterna y te iba acomodando en el cine. Bueno, tendríamos que tener un acomodador. Teatro, sí. Que te dan el boletito. Sí. Y piden la moneda. La monedita, sí. Si va a ser la teoría la que va de alguna manera a determinar mi mirada sobre el campo, en Panorama de Psicología en Educación vamos a observar que hay dos grandes conjuntos de teorías en la psicología contemporánea. No nos vayamos a Bunda, al conductismo teórico, a Pavlov, la vieja Gestalt con el fenómeno Fichte, el cartelito. Hoy en día tenemos dos grandes líneas teóricas que las podríamos enmarcar en teorías de la subjetividad y teorías que no son de la subjetividad. Los grandes paradigmas de las teorías de la subjetividad está comprendida por cierto psicoanálisis, no todo. Después más adelante en la próxima temporada veremos por qué. Hay que adelantar cosas para generar suspenso, si no la gente se te va. Y lo que diría teorías no de la subjetividad, en donde podríamos englobar la neurociencia contemporánea. Paradigma muy fuerte, que disputa fuertemente la hegemonía de la psicología contemporánea. Nuestros hermanos los neurocientistas. Vieron que la neurociencia avanza con mucho peso. Neurociencia aplicada al deporte, neurociencia aplicada a la educación. Avanza fuertemente. No voy a hacer consideraciones, sino que es una realidad. Si vemos las publicaciones de psicología en los últimos años, vemos que las publicaciones de neurociencia son muy numerosas y de simple consumo del lector. Los famosos tips, la autoayuda, donde vos te ayudás a vos mismo, con la autoayuda. Estoy leyendo un libro de autoayuda. ¿Para qué? Para ayudarme a mí mismo. ¿A qué? A ayudarme. Y en el territorio de la educación, la neurociencia también tiene un impacto muy grande. Los famosos test a partir de 10 puntos para determinar si un chico está dentro del espectro autista, si tiene un síndrome de desatencional, trastorno del desarrollo. Es decir,
es como un EVA-test psíquico, es fácil aplicarlo y rápidamente te da una respuesta. Vos aplicás el test y ya sabés si estás embarazada o no, si estás dentro del espectro autista o si tenés un ADD. Todo eso en el paquetito del EVA-test. Es muy bueno. Pero es algo que vemos que está. Se puede cuestionar, habrá quienes suscriben a estas concepciones, pero es de muy fácil aplicación. Estas concepciones no estarían dentro de las teorías de la subjetividad. ¿Por qué? Porque plantean al cerebro como aquello que reúne la actividad mental. Y hay distintas posiciones dentro de la neurociencia. Están quienes pueden zigzaguear un poco más con las teorías de la subjetividad y quienes ubican una teoría fuertemente cerebral. Ahora, lo que está en juego es el cerebro, que a partir de los años 90, la famosa década del cerebro, la inversión en neurociencia fue muy elevada. Porque a partir de los años 90, a partir de los sistemas de diagnóstico por imagen, el cerebro se lo ve funcionando. El flujo de serotonina y dopamina se lo puede ver si se acelera, si se detiene. Se hacen las famosas TAC de pacientes esquizofrénicos y se ve un cerebro con determinado funcionamiento de neurotransmisión, etcétera, etcétera. Al cerebro se lo puede ver funcionando. Por lo tanto, la vieja caja negra de Skinner queda obsoleta, porque la caja negra no se sabía qué pasaba dentro, ahora se sabe, se ve. Ahora, si lo que se ve es correcto o incorrecto, eso ya es otro tema. Pero se ve. Por lo tanto, la década del cerebro, los años 90 y sus inversiones multimillonarias en psicofármacos y etcétera, etcétera, plantean un cambio. Nuestra bibliografía, por lo general, de los años 50 y de los años 60. Nosotros debemos rediscutir muchas cosas en psicología. No podemos discutir con los textos de los años 50 la neurociencia contemporánea, porque no podemos, es como correr con un Torino una carrera de Fórmula 1, porque el Torino ganó la carrera de Nürburgring en los años 60 y pico, disculpen. Sí, era un autazo en los años 60. El Toro, músculo argentino, 3 carburadores, 7 bancadas. El Toro. Auto varonil, si lo subo. Otro invento del patriarcado. El Toro. ¿Escucharon el motor de un Torino? Eso era un rugir de un motor. 3 carburadores. Lo que consumiría de nafta eso. Dabas una vuelta a la manzana y tenías que sacar un crédito. 7 bancadas. Es un rasgo de tuerca. No sé por qué dicen 7 bancadas, pero el Torino era 7 bancadas. Y lo dicen con un placer, 7 bancadas. El tuerca es un sentimiento nacional no explorado. Bien. Ahora, las teorías de la subjetividad, que diría son primarias, surgen antes que las otras teorías, o por lo menos se formalizan, tienen 2 grandes paradigmas. Uno es el psicoanálisis y el otro es el constructivismo. El constructivismo en sus variantes, constructivismo piagetiano y construccionismo social vygotsquiano. Son los patriarcas, Freud, Piaget y Vygotsky. Llegaron a ser contemporáneos, si bien
Piaget y Vygotsky eran un poco más jóvenes que Freud. Y acá instalamos este concepto de una teoría de la subjetividad. Una teoría de la subjetividad, lo vamos a ver más adelante, pero planteará esta ruptura, este corte radical entre naturaleza y cultura. Está diciendo, como dije anteriormente, que no hay una continuidad. La naturaleza es insuficiente para explicar la producción humana. Hay un corte. En un enfoque neurocientista esto no estaría tan claro, sino que hay una continuidad. O sea, lo que nos hace humanos es el desarrollo del lóbulo frontal. En parte es cierto. Es indiscutible. Ahora, lo biológico es insuficiente. Debe sumarse algo que no está en el orden de la naturaleza. Esta idea nos conecta rápidamente con la idea de antropogenia, construcción humana de lo humano. Es decir, en el contexto de una teoría de la subjetividad, podemos hablar de una construcción humana de lo humano. En el texto está utilizado el concepto de hombre, el hombre, no como el varón, no desde una visión de género, sino como una traducción del antropos, lo humano. Es decir, hay un devenir humano de lo humano. Y allí donde se encuentre lo humano hay condiciones universales. No hemos encontrado formaciones humanas sin cultura. No hay seres humanos, expresémoslo de este modo, en un estado salvaje, viviendo como simios, aunque uno tenga parientes que vivan así. Todos pensaron en alguien. ¿Quién no tiene un tío medio mandril? Es decir, no hemos encontrado poblaciones humanas desprovistas de lenguaje y de un modo de transmisión de los conocimientos, de generación a generación. Hay algunas especies de mamíferos superiores que tienen transmisión. Los seres humanos no somos los únicos. Los delfines, por ejemplo, tienen transmisión de estrategias, tienen lenguaje. Un colectivo, una colonia de delfines tiene un lenguaje diferente a otra. Se sabe que tienen un número de palabras. ¿Vieron el capítulo de los simuladores de las ballenas? Esperen a Tito. Sí, El tipo que entendía el lenguaje de las ballenas. Es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, enseñan estrategias de caza. Por ejemplo, desarrollan estrategias, pero no rompen el ambiente. Es decir, el ser humano es la única especie que ha roto su ambiente y que ha transformado su medio ambiente. Entonces, la antropogenia es un concepto sumamente complejo, porque esta construcción humana de lo humano ha llevado al extremo a pensar que, de alguna manera, el ser humano es dueño de sí mismo y de su destino. Que cualquier acción nuestra puede ser en sí mismo transformadora. Esto es más complejo. Es decir, el constructivismo, esta idea constructivista de que la cultura se construye a sí misma. O sea, no toda construcción humana es construcción del hombre. Esto es muy interesante, es una paradoja. No toda construcción humana es construcción del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que no deviene de la voluntad. Uno no puede volitivamente imponerle a la cultura algo y pensar que eso va a quedar necesariamente así. El constructivismo tiende a veces a ese pecado, si se puede decir. Que nosotros podemos cambiar, si todos nos proponemos, hagamos un mundo mejor. 10 minutos de ese mundo mejor que quisimos armar, a los 15 minutos somos los mismos garcas de siempre. El ciclo de la pandemia. Claro, aplaudíamos a los médicos a las 9 de la noche. Y los médicos en esa época estaban sentados en los sanatorios porque no había COVID.
Cuando vino el COVID y nos llevó a todos puestos, ya nadie aplaudía a los médicos. Nos habíamos cansado de aplaudir a los médicos. No había casos, hasta junio, julio, bueno, no importa. O sea, esta idea de que si nos pusiéramos todos de acuerdo en esto, y no pasa eso. Bueno, Freud esto lo advirtió tempranamente, en esto, porque Freud no es exactamente un constructivista. Freud, en esto, sé que hay muchas versiones de Freud, cada uno tiene su propia versión de Freud, pero si uno lee a Freud a la letra, la teoría de las pulsiones freudianas, las teorías de las protofantasías, Freud no se desprende tanto de ideas del siglo XIX y él, de alguna manera, no está tan convencido. Él va a plantear que nuestra especie tiene algunas particularidades complejas. Por ejemplo, esto va a resurgir en la teoría de la pulsión de muerte. O como puede ser traducido, instinto de muerte. Entonces, esta idea de antropogenia dice que nuestra especie tiene particularidades. Que esta construcción humana de lo humano no es necesariamente la construcción de una persona, sino que nuestra humanidad reposa en procesos complejos, que no están bajo el dominio del hombre, pero nos constituyen. Por ejemplo, el lenguaje, si vamos a una idea como esta. Si yo me invento un lenguaje, a lo mejor lo hablo yo solo, y no sirve. Todo emprendimiento de lenguaje artificial fracasó. El Esperanto, ¿alguien escuchó hablar del Esperanto? Bueno, fracasó. Ahora, la diversidad de lenguas y de idiomas. O sea, si uno va a Europa, en un territorio más o menos como el de la Argentina se deben hablar 50 idiomas. O sea, esta construcción humana de lo humano dice que el ser humano habla, pero no habla el mismo idioma. ¿Se entiende? Ahora, ¿en qué consiste este devenir humano de lo humano? Sino en procesos que le son propios. Y una parte de estos procesos que le son propios es la transmisión de la cultura. Es decir, una generación le transmite a otra sus logros. Cuando digo logro no es lo que salió bien, sino una concepción simbólica del mundo. Es decir, el lenguaje, no soy lingüista ni nada que se le parezca, pero eleva una mediación entre el ser humano y la naturaleza que es simbólica. Y que esta mediación simbólica no necesariamente es eficiente. Estoy hablando muy difícil. No. No porque mire cómo tengo la garganta. Pero está grabado todo esto. Puede ver los tapes después. Voy a tratar de hablar más alto, aunque muera en el intento. Porque me lo pide usted, la gente. Si me lo pide la gente, yo voy por la gente. Y no es demagogia. No es negación. Bueno. Ahora bien, esta construcción humana, esta transmisión de la cultura no necesariamente es eficiente. Vamos a un acto antropológico fundamental. El totemismo. Mire hasta dónde nos vamos, hasta el totemismo. Esto es para simular cultura. O sea, mira el tipo, usted habla del totemismo. ¿Cómo sabe? ¿Cuántos tótem tiene en la casa? Hay un montón, así. Bueno, el totemismo, la teoría freudiana del totemismo, pero que no es necesariamente freudiana, plantea que una cultura quita un elemento, por ejemplo, de lo comestible, y le atribuye propiedades mágicas.
El tótem es odiado, venerado, temido y tiene un carácter simbólico. Un autor extraordinario, del que hablo todos los años un poquitito, que perteneció a la vieja escuela de Frankfurt, Gershom Scholem, es el gran estudioso de la cábala luriánica. Borges estudió cábala con Scholem, por ejemplo. Scholem era íntimo amigo de Walter Benjamin. ¿Sintieron hablar de Walter Benjamin? Bueno, eran amigotes, iban a la cancha juntos. Bueno, este es un dato de color. Scholem decía que el origen, más o menos, de la humanidad como especie es el totemismo, porque quita un elemento de la naturaleza y genera esta ruptura entre lo humano y la naturaleza, porque un elemento pasa a tener poderes mágicos y desarrolla la creencia. Es decir, el surgimiento de la fe se da a partir de que un elemento de la naturaleza es quitado y se le atribuyen poderes mágicos, un poder de observación. Si el tótem está enojado no llueve, no hay cosecha, no hay animales para cazar. Entonces ese animal es venerado. Es el primer acto humano que nos quita de la naturaleza, es la fe. Esta elevación al plano simbólico de algo que ya no es más natural, porque tiene poderes. Hay una creencia de que tiene poderes. Y que lo bueno y lo malo que le pasa a la tribu es por el tótem. Esta ruptura, así de primitiva, es un corte radical entre naturaleza y cultura. La creación de este tótem hace que esa población ya no viva más bajo las reglas de la supervivencia biológica, porque no pueden comerse al tótem. Pueden morirse de hambre, pero no se van a comer al tótem. Por lo tanto, este tótem tiene o conspira contra la supervivencia. ¿Se entiende? Por lo tanto, la antropogenia nos ubica como especie humana en un equilibrio complejo entre el simbolismo y la supervivencia. Esta construcción humana de lo humano distorsiona el orden natural, lo desvía. Es más, voy a usar una palabra muy provocadora, lo pervierte. No se escandalizó nadie. Yo pensé que otros años vos decías, lo pervierte, y ¡oh! Se escuchaba. ¿Podemos practicar? Yo digo lo pervierte y ustedes dicen, ¡oh! Lo pervierte. Una vez más. Un poco más fuerte. Lo pervierte. Me encantó. A las 8 de la mañana poder hacer esto. Es maravilloso. Ya esta desviación lo pervierte. ¿Qué quiere decir? Que conspira contra el orden de la reproducción y de la naturaleza. Entonces, una especie en ciertos periodos de tiempo no puede tener vida sexual, no se puede alimentar de esto, pero biológicamente es perfectamente comestible, pero no lo pueden comer. ¿Por qué? Porque el tótem se enoja y vendrán las desgracias o lo que la creencia diga. Ahora, este aspecto se transmite y es, digamos, la protocultura. ¿Por qué una protocultura? Porque no logra tener el nivel de desarrollo, pero es constitutivo de una civilización. Fíjense que hoy en día en el mundo, si vemos lo que está pasando, cómo el orden de la creencia y de las distintas concepciones del mundo siguen incidiendo en el mapa global.
¿Qué guerras y conflictos tenemos? Es decir, nuestra especie humana, si bien se modifica, hay cuestiones que persisten. En esto Freud era absolutamente escéptico. Estaba triste Sigmund. Él veía que la cosa no cambiaba, que iba a pasar lo mismo, la compulsión a la repetición, y después decía un insulto en alemán. Todo se repite. Bueno, ahora, ¿cuándo empieza la antropogenia? Con el origen de lo humano. Cuando lo humano rompe ese cerco de la naturaleza. ¿Y cuándo pasó? No lo sabe nadie. Pero vemos en la arqueología antigua o prehistórica estos pequeños rasgos, las pinturas rupestres, la piedra tallada, donde el ser humano empieza a modificar su entorno, la composición de las armas y de los juguetes. Entonces, ¿cuándo empieza la antropogenia? Con el origen de lo humano. ¿Cuándo? Cuando rompe esto. ¿Vieron la película 2001, Odisea Espacial? ¿Vieron Barbie? Barbie la vieron. ¿Vieron que arranca jugando con las muñecas? Bueno, ese es un homenaje a la película 2001. La película 2001 tiene para mí probablemente de las mejores escenas del cine. Se ven un grupo de homínidos, simios, con su vida comunitaria, haciendo cosas de monos, no voy a describir mucho esto, y se enfrentan dos, serían colonias de monos entre sí. Se empiezan a pelear hasta que uno de los monos agarra un fémur de un hueso, lo usa como arma, golpea a otro mono, y cuando lo golpea así, haciéndolo pelota, pobre mono, no me gustaría estar en el lugar del mono, pero bueno, un gran actor de reparto el mono, como muere, golpea, y cuando tira el palo para arriba, el fémur va volando y después se convierte en la nave espacial, que está miles de años después en el futuro. O sea, la genialidad de Kubrick, del cineasta, es mostrar la evolución de lo humano en una escena tan rudimentaria. Cuando el simio toma el arma, rompe el cerco con la naturaleza y entra en la evolución. Eso en Barbie lo imitan con las nenas pegando con las muñecas. Pero viene de esa película, con la música Así habló Zaratustra. Tan, 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 tan. Muy imponente. Bueno, este desarrollo humano de lo humano, esta evolución, llamémosle así, no tiene un origen definido en la antropogenia. Es lo que nos define como especie, lo que nos ubica en mecanismos y prerequisitos, esta palabra la guardamos para más adelante, necesarios para que lo humano devenga humano. O sea, la antropogenia no tiene origen histórico fechado definido, pero hacia la variedad de las culturas. Fíjense que los seres humanos tenemos culturas muy dispares, pero son culturas. Ahora, la disciplina sí tiene fecha de origen. O sea, el texto presenta esta distinción entre antropogenia y disciplina, vinculada a la educación. Por antropogenia vamos a entender este origen y construcción humana de lo humano, que nos va a zambullir en las teorías de la subjetividad. Sin teoría de la subjetividad no podemos comprender en profundidad el concepto de antropogenia. Ahora, la disciplina implica una construcción particular de nuestra cultura y de la cultura occidental, y su origen fue Europa, claramente ubicada en la modernidad, tiene fecha de inicio. Y esta fecha de inicio
sería la modernidad política de la Revolución Francesa y la formación de los estados-nación, de las repúblicas modernas, estados republicanos modernos. ¿Están haciendo circular hoja de asistencia? En lo posible una o dos. Una sola. Y si se llena, le agregan otra. ¿Hay algún asiento para acá? Eso, para el compañero. Bien. Ahora, la modernidad suele ser dividida en tres etapas. Sí, están quienes sostienen que la modernidad se origina con el descubrimiento de América, que amplía el mundo, se daría como la primer globalización, la conquista. O sea, América fue conquistada como todo el mundo fue conquistado. Esto, disculpen, si no quiero incurrir en... O sea, África también fue conquistada, Asia fue conquistada, Europa fue conquistada. Se conquistaban todos contra todos. En la misma América se conquistaban. Bien. El descubrimiento de América y la conquista de América. Porque no es que la descubrieron y los saludaron, dijeron, buenos días, los hemos descubierto. No, los conquistaron. Una conquista. La imprenta, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Ahora, tenemos entonces la tecnología, la producción y el Estado. Pero es la Revolución Francesa la que da configuración a los estados modernos. ¿Y qué implica un estado moderno? Un estado que toma a su cargo la regulación del conjunto de las relaciones sociales y genera un conjunto de instituciones que van a regular la vida civil. Si el antiguo régimen, le hace Edad Media, triangulaba siempre con la figura de Dios, la modernidad ubicará al Estado como el gran regulador de las relaciones sociales y va a tomar a la población de un Estado-nación bajo condiciones bastante estrictas la formación de sus ciudadanos. Por lo tanto, el Estado debe bregar por la salud, la seguridad y la educación. ¿Para qué? Para formar ciudadanos idóneos, para defender la nación, para engrandecer la patria, para enriquecerla y proyectarla. Y aquí va a aparecer una figura de especial interés para que todo esto se logre, que es la infancia. La infancia como un gran territorio a proyectar para lograr ciudadanos idóneos, racionalmente formados, capaces para defender la patria y la producción, es decir, enriquecer la nación y ganar mundiales de fútbol. Eso es lo más importante. Ahora, la modernidad, vamos a nuevamente complejizar esto. Si bien se entrecruza con la Ilustración, no pueden, se recubren, se superponen sin recubrirse. Es decir, la Ilustración
es ese proceso lento, dispar, que va apareciendo acompañando la producción humana de lo humano, que pone en duda las certezas. Cuando el ser humano empezó a dudar si el saber establecido realmente es el real, es la verdad. En la Edad Media no había dudas de que la verdad era Dios. Ahora, no sé si eran tan ciertas las interpretaciones de Dios. Todos los años cuento la misma historia. Esto está retratado en el célebre texto El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg. ¿Conocen el texto? Que cuenta la historia de Menocchio, un molinero freuliano, año 1600, que se le empiezan a ocurrir ideas raras. Que el mundo no pudo haber sido creado en 7 días, en 6 días y Dios descansó. Que la iglesia era rica y los campesinos eran pobres. Empieza a cuestionar cosas. Va hablando con los vecinos, yo me lo imagino como buen tano simpático, entrador, en musculosa, la camiseta, sentado con la silla al revés, la vereda, hablando con los vecinos hasta que el tribunal de la Santa Inquisición se da cuenta de que hay un muchacho que está diciendo, está batiendo verdura. Lo llaman a Menocchio y le dicen, Menocchio, ¿qué está diciendo usted? Y Menocchio dice, se hace el boludo, dice, yo nada. Pero Menocchio, hay una película sobre Menocchio, que está por ahí, algún compañero años anteriores la puso en YouTube, en el grupo de Facebook. Es bastante buena, pero no cuenta toda la historia. Se detiene en un momento, yo dije, ¿cómo puede ser años hablando cosas que no son? Y después volví a leer el libro, después de ver la película, y dije, no, la película se detiene en una parte, después sigue la historia. La cuestión que Menocchio empieza a ser juzgado por la Santa Inquisición. La Santa Inquisición no eran personas crueles, malvadas, que le clavaban clavos en la mano, sino lo que querían era perdonarlo, salvar su alma, porque había encontrado un camino pecaminoso al hacer interpretaciones singulares y no doctrinales, no escolásticas de la Biblia. Entonces le preguntaban, pero si la Biblia dice esto, ¿por qué usted dice esto? ¿Y por qué usted interpreta esto? Si la iglesia interpreta esto, y Menocchio al principio se hacía el sota, hasta que, pero seguía hablando. Entonces en un momento le preguntan, ¿pero usted, Menocchio, estuvo hablando con los musulmanes? No, decía Menocchio. ¿Estuvo hablando con los judíos? No. ¿Estuvo leyendo los evangelios apócrifos? No, decía Menocchio. ¿De dónde salen todas estas ideas? Y ahí Menocchio medio que se hacía el distraído de nuevo. Un genio maligno entró en mi mente, empezó a decir cosas y bueno, sigue el proceso, Menocchio sigue batiendo fruta. Bueno, la cuestión es que lo llevan a hablar con el Papa. Y Menocchio, en una muy conmovedora para mí instancia, le preguntan de dónde saca todo lo que está diciendo, y Menocchio dice, todo lo que digo no me lo dijo un genio maligno, ni los musulmanes, ni los judíos, ni los gitanos. Todas estas ideas salen de mi mente. Es algo que es absolutamente conmovedor y revolucionario. Ginzburg, el historiador italiano, todo esto lo reconstruye de las actas del juicio a Menocchio, de la Santa Inquisición. ¿Qué está diciendo Menocchio? Yo pienso. Algunos años después, Descartes dijo, pienso, luego existo, se llenó de éxito, drogas, mujeres, reggaetón, iba a todos los programas, se llenó de fama, pero a Menocchio lo quemaron en la hoguera. Fue el último condenado a muerte por la Santa Inquisición. Lo perdonan a Menocchio. Como hacía siempre la Santa Inquisición. Porque Menocchio abdica. Ahí termina la película, cuando Menocchio abdica.
dice que no, que se arrepiente de todo lo que dijo, pero después siguió hablando y lo quemaron. Ahora, ¿cómo puede ser que este hombre se haya dejado quemar? Porque llevó sus ideas al límite, lo quemaron y él sabía que lo iban a quemar. Uno diría enloqueció. Yo tengo otra idea en mi mente. Creo que Menocchio elige morir porque ya no puede vivir en un mundo en el que ya no puede creer. Él es un sujeto moderno en un mundo medieval. Él no cree en el mundo en el que vive. Prefiere morir quemado, no de sobredosis de heroína. Prefiere morir quemado que seguir viviendo en un mundo que no puede creer. Esta es la modernidad. El sujeto moderno no puede vivir en un mundo medieval, no lo soporta. Es imposible. ¿Y dónde reposa esta idea? En el yo pienso, la idea de una subjetividad y de un sujeto que tiene autonomía. Este sujeto, en plena ilustración, es empujado a una revolución política que es la modernidad, donde el pueblo pasa a ser el soberano. Esta revolución moderna ubica al individuo como el gran protagonista de una revolución política, que es la modernidad. Pero este sujeto no puede hacer solo lo que se le da la gana. Tiene que estar formado. Por lo tanto, la ilustración lo que va a ir empujando es a un proceso de disciplinamiento que erradique la superstición y el oscurantismo. La modernidad se opone radicalmente al antiguo régimen. Lo destruye. Ahora, el individuo debe ser formado. ¿Y cómo debe ser formado? Su mente, esto que no se entienda de manera muy literal, debe ser colonizada por el saber. Y por un saber racional, científico, que permita formar un ciudadano idóneo para la defensa, la producción y con una identidad nacional. ¿Se entiende? Este es el sujeto del siglo XIX. Foucault llamará biopolítica a esta acción por la cual estas prácticas disciplinares normalizan a un sujeto en tanto que represente ciertos estándares sociales. Y esto se hará por medio de las instituciones. Discurso médico, el sujeto sano; discurso jurídico, el sujeto moralmente apto; y como decía la profesora Emanuele, discurso pedagógico, el sujeto idóneamente ilustrado. Esta gran estructura correspondiente, como diría Leucovich, al Estado sólido, es un modelo fuertemente representado durante el siglo XIX y diría la mitad del siglo XX. A partir de la segunda mitad del siglo XX empiezan algunos cambios. Pero si vamos a la ley 1420 de 1884, la ley 1420 da origen a la biopolítica argentina, es decir, una ley de educación común laica que sostiene que todo ciudadano argentino debe ser educado. Pero esto no es sin sangre.
Cuando Sarmiento decía la letra con sangre entra, era literal. Es decir, la Ilustración es una batalla contra la barbarie. Estamos hablando de sujetos del siglo XIX, donde nadie era hippie. Con la pluma, con la espada y la palabra, decía en la canción de Sarmiento. Era literal. Si no es con la pluma, será con la espada o la palabra. Pero ahora, si uno presta atención, grandes textos del siglo XIX, el Emilio, de Rousseau, JJ, el Yaya Rousseau. No se ríe más nadie de este chiste, pero yo lo hago todos los años. JJ Rossi, el Yaya Rossi, futbolista de la década del 80. JJ el Yaya Rousseau, o el mismo Facundo de Sarmiento, sombra terrible de Facundo voy a evocar, devélanos tu misterio. O sea, ese Sarmiento fascinado con la imagen de un Facundo, un bárbaro con una barbarie que persiste y retorna. Gran escritor Sarmiento, gran escritor. Obviamente era un hombre del siglo XIX. No podemos aplicarle los valores actuales, porque sus adversarios todos mataban. Todos mataban. Bien, siguiendo esta idea, las disciplinas pasan a integrar las prácticas sociales y la infancia va a aparecer como un territorio, metafóricamente y no tanto, a conquistar. ¿Y qué es lo que debemos conquistar? Las mentes. Las mentes. Un hallazgo de Foucault, cuando plantea la idea de biopolítica, que es realmente una genialidad, sostiene que la estrategia de gobierno, a diferencia del antiguo régimen, que es gobernar territorio, en la modernidad pasa a gobernar mentes. Y acá vamos a uno de los conceptos más polémicos y más difíciles de entender. Gobernar mentes no es dominar, es normalizar. Esto no es para que nos pongamos paranoicos, que nos están dominando la mente, pues así, y nos dominan la mente. Quedamos todos hipnotizados. Bien, entonces, recapitulemos. Así ya veo caras de cansancio. Por antropogenia entendemos esta construcción humana de lo humano, pero con esta salvedad. No toda construcción humana es construcción del hombre, sino que es un proceso más complejo. No depende de la voluntad de las personas. No depende de un consenso circunstancial. Hagamos un mundo mejor, dura 5 minutos ese mundo mejor. A los 10 minutos ya las cosas se entran a complicar. ¿Por qué? Porque hay algo en el ser humano que complejiza las cosas. Lo veremos más adelante. Y por otro lado tenemos la disciplina, es decir, este origen humano de lo humano no tiene una fecha de origen, es antropológico, es un rasgo de nuestra especie, esta tendencia a pervertir el orden natural. ¿Se entiende? Y esta transmisión de esa perversión del orden natural. Perversión no en el sentido abyecto, sino de esta desviación necesaria del orden natural.
Ese totemismo, que un elemento comestible, biológicamente nutriente y comestible, pasa a estar prohibido por razones de creencia, es esta desviación. Y por otro lado tenemos la disciplina como una construcción concreta de un momento histórico como rasgo característico de la vida moderna que nace en Europa y se disemina por el mundo. En donde la ciencia va a tener un lugar determinante, la producción va a tener un lugar determinante y la formación. Por lo tanto, la educación será una institución troncal de la modernidad porque empuja al progreso, forma ciudadanos, repito, idóneos para la defensa, identidad nacional y para la riqueza de las naciones. ¿Y quién va a ser tomado como modelo? La infancia, la que debe ser formada bajo una técnica específica, y esto es lo más importante, que es la pedagogía. La formación moderna, la educación moderna, es educación pedagógica. Es decir, hay un método de enseñanza. Por lo tanto, metafóricamente hablando, la modernidad va a tomar el Estado esa forma de una industria, donde produce. Y la infancia será tomada como una población general, la biopolítica. ¿Se entiende? ¿Preguntas, comentarios, reflexiones? Ninguna pregunta. Sí. Esta idea de gobernar mentes, la pienso desde, que no sé si estoy equivocado, o sea, como que voy a decir algo, pero quiero que me digas si está bien. La pienso desde la llegada de los inmigrantes y como que había que un poco homogeneizar a esta población, porque lo que dice un texto, lo que digo en historia, que lo de convertir a Ray en civilización, digamos, lo pienso desde ese lugar, la idea esa. Está bien planteado. O sea, hay una homogenización. Un inmigrante debe ser integrado a una identidad nacional y debe ser formado. O sea, la homogenización uno lo puede entender en el sentido opresivo, pero también es un patrón identitario. O sea, hay una tendencia, sobre todo en textos de los años 60 y años 70, de entender toda esta acción como una coacción. No quiere decir que no la haya habido, pero el sistema educativo también argentino es el que ha permitido la movilidad de clases. La manifestación de ayer, por ejemplo, el debate por la educación pública hoy en día en la Argentina. Está bien, ayer fue un momento de una manifestación, se pusieron en juego muchas cuestiones. Yo, desde que tengo uso de razón, nunca la CGT acompañó una marcha estudiantil. O sea, convergieron un montón de cosas. Pero si uno se pone a pensar, la educación argentina, en todos sus niveles, fue el gran promotor de la movilidad social. Más allá de quién se adjudique este poroto, políticamente. La Argentina ha tenido una gran capacidad de esa movilidad social que en los últimos años fue decreciendo, aún con el sistema público. Dejó de ser eficaz en la movilidad social.
O sea, yo en esto me veo como dijo una vez el loco Bielsa, me veo en la triste labor de ser sincero. Yo obviamente que sostengo la idea de la educación pública. Ahora, eso no significa que no la tengamos que revisar, que no haya cosas para revisar. ¿Sigue cumpliendo el rol que cumplía en otro momento? Y no. Algo hay que empezar a pensar. Es masiva. La educación pública es muy masiva. ¿Está bien que sea masiva? Yo te diría en líneas generales que sí. Ahora, ¿el sistema anda perfecto? Ahí ya tengo mis dudas. Deberíamos revisar unas cuantas cosas. ¿Es un problema solo de presupuesto? Sí, obviamente que sin presupuesto no hace nada. Pero quizás debamos empezar a discutir algunas cuestiones al interior de las instituciones. Ahora, el modelo, el diseño que piensa el presidente sigue la doctrina Hayek. Y la doctrina Hayek es muy clara al respecto. Está bien, está mal, cada uno sacará sus conclusiones, pero los autores son claros en lo que plantean. Y la referencia es más que precisa de Milei sobre cómo debe... O sea, tenemos un presidente, y esto lo digo, queda grabado, que no cree en el Estado. Es raro, pero él no cree en el Estado. Él sostiene la idea hayekiana de que el Estado maneja los contornos del flujo de mercado. Por lo tanto, es la concepción que tiene el presidente. No sé si la va a lograr imponer, porque también la realidad demuestra que la teoría que él plantea es inadecuada. O sea, cuando uno ve que, por ejemplo, el ministro de Economía plantea hacerle juicio a las prepagas por abuso en los precios, bueno, ahí el Estado está interviniendo, que es lo contrario a lo que él venía sosteniendo en la campaña. Ahora, ¿yo lo criticaría por eso? No. A ver, seamos honestos. Él dice que el Estado no debe intervenir, pero el Estado interviene. Si esta idea del Estado está fuertemente en discusión, y a lo mejor merece que algunas cosas sean repensadas. O sea, me parece que me desvié de la pregunta que usted hizo, pero cuando usted plantea esta idea de la inmigración, ahí uno tenía un sistema sólido donde el sistema educativo cumplía con esa labor. Me parece bueno lo que dijiste. O sea, me parece que no te desviaste tanto en la pregunta. Ajá. Está bueno que lo traigas a la realidad, porque si no nos quedamos como lejísimos. Lo que pasa es que yo manejo una teoría loca. Yo tengo una teoría loca, que está publicada en mi libro, que no lo leyó nadie, pero porque la gente lo empieza a leer y dice, esta es una teoría loca. En mi libro Vigilar y Alimentar, ya el nombre, yo le pongo un libro Vigilar y Alimentar, ya la gente dice, esto lo escribió un psicótico. Bueno, puede ser. El problema es que desde la mitad del siglo XX, el famoso alumno sarmientino, que es el de la biopolítica y de la ley 1420, se ve alterado. Y hoy en día tenemos una tensión entre la infancia, producto de la infancia sarmientina, la infancia escolarizada, de lo que hablábamos anteriormente, pero también tenemos la incidencia, el goteo de las políticas del capital humano, que es una política muy definida, aplicada por los organismos internacionales después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hacen silencio porque es un delirio o hacen silencio porque les interesa lo que estoy diciendo? O sea, las teorías del capital humano, ¿cómo se llama el antiguo Ministerio de Desarrollo Social que tenemos ahora? El de Petrovelo. Capital humano. Porque va a llevar adelante las teorías del capital humano. Es más claro, echarle soda a esto. Está todo escrito. Está todo escrito. ¿En qué consisten las teorías del capital humano? Integrar.
mantener dentro del mercado poblaciones marginales, es darle poder adquisitivo para consumo. Es complejo el tema. Entonces, lo que instalan las políticas del capital humano es el diseño general de las políticas asistenciales. ¿Usted está bostezando o levantando la mano? Está tirando. Ah, bien. Hace bien. Entonces esa infancia que concurre a la escuela a comer, a recibir un subsidio, pero no se ilustra, genera esta gran paradoja del sistema. Y esto se ha elevado a todas las áreas del sistema educativo, incluyendo la educación superior. Entonces, hoy en día tenemos este paradigma de la inclusión, que bajo una mirada, es una mirada, llamémosle, sostenible, pero no significa que no tenga sus paradojas adentro. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando en la lectura de los textos, pero esto estaba diseñado, llamemos, para el mundo estatal. Leuckovich decía del Estado esa paninstitución dadora de sentido, en donde el Estado lograba recubrir esto. A partir de cierta época, esto empieza a modificarse. Entonces, bueno, no ve la movilización de ayer, obviamente que es importante que ocurra. El tema es que a lo mejor necesitamos ver algunas cosas con mayor profundidad porque estamos frente a un cambio complejo que creo que no estamos viendo con claridad. A mí me parece bien la reivindicación, pero no sé si por ese camino se va a ganar. Estamos peleando con arco y flecha contra drones. Acá hay otra cosa que está en juego, no lo estoy diciendo en un sentido paranoide ni místico, pero la multimedia juega algo muy fuerte. Es decir, nosotros podemos ser 1 millón de personas en la calle. Ahora, las mayorías silenciosas de las que hablaba Nixon circulan por otros lugares y hay que empezar a entender de qué se tratan estas nuevas tensiones sociales. Algo está pasando a nivel global que merece especial atención. Están empezando a jugarse otro tipo de tecnología. No significa que lo que tengamos que mostrar como una reivindicación de la educación pública merezca el esfuerzo, pero yo creo que hay que empezar a pensar que están empezando a pasar cosas diferentes. Este giro político que se ha dado en el país y a nivel global que va pasando merece que generemos nuevos instrumentos de pensamiento para no ahogarnos en la nostalgia. Me parece que hay una cuestión, hay un libro hermoso que escribe Traverso que se llama Melancolía de Izquierda. Yo se los recomiendo. O sea, hay una cuestión melancólica a veces en las reivindicaciones. O sea, uno reivindica melancólicamente algo, la educación pública. Ahora, la formación de los sujetos en el mundo contemporáneo y hoy en día requiere de otras discusiones. Porque el sistema que antes incluía ya no incluye como pretendíamos que incluya. Es insuficiente. Entonces tenemos que pensar nuevos instrumentos. El mundo cambió. El mundo cambió. Nos guste o no nos guste, cambió. Es mi visión, puede ser discutible, es una opinión. En este plano es mi opinión. Creo tener algunos fundamentos, pero el mundo cambió. Uno no puede pensar que con discursos del siglo XIX va a poder incidir en el siglo XXI, porque hay otras tecnologías, hay otras masividades. Bueno. ¿Otra pregunta? Sí. Me quedé pensando, voy a ir a ese libro de Melancolía de Izquierda porque me quedé pensando en eso.
También me quedé pensando en esta cuestión de repensar, bueno, las prácticas. El otro día tuvimos una asamblea acá en la facultad, una asamblea donde también participaron estudiantes que son autoconvocados, que se autoconvocaron. En el sentido, pienso que está muy bueno el repensar, como habías propuesto, no solamente el lugar de estudiantes y también el lugar de docente. Hubo una docente que también comentaba de que, bueno, en una grupalidad de justamente de docentes es muy poca la convocatoria que tienen los docentes. Yo no sé, creo que nadie sabe cuáles son los instrumentos o las estrategias para poder vivir mejor, básicamente, porque creo que es eso. Pero si hay, o por lo menos lo que yo veo, si hay un lugar, es un lugar donde habite la palabra y donde habite sinceramente la palabra que sea horizontal. Entonces, bueno, también pienso, es como muy devastador también, muy violento enfrentarse a todo lo que nos enfrentamos cada uno día a día y también como comunidad, ¿no? Entonces, bueno, dejar, ya que estaba, una invitación, hoy a las 16 horas hay una asamblea de estos compañeros estudiantes. Pienso que es un lugar donde podemos construir entre todos, o por lo menos son los lugares donde se da. Y que también, bueno, sí, que obviamente que hay que repensar la educación. Creo que eso es clave, pero bueno, también son muchos los lugares donde, bueno. Bueno, gracias por la invitación. ¿Preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima. El viernes a las 2 abre el práctico virtual para los estudiantes de la profesora Quinn. Y bueno, si llega a persistir que hay gente que queda en una situación, hablemos de esto, disculpen, veremos la posibilidad de un cursado asincrónico para los que no puedan inscribirse en ninguna comisión y no puedan ir al horario de la comisión virtual. ¿Estamos? Sí. Lo da Medelía. Terme de Día virtuales.